Hola, bienvenido. Mi nombre es Carol Ginette de Alba Torres, psicóloga y estudiante de la especialización de Neuropsicología de la Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En el día de hoy hablaremos sobre los trastornos disruptivos del comportamiento, específicamente del trastorno negativista desafiante. Por la asociación tan alta entre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el trastorno negativista desafiante y el trastorno disocial, algunos autores han postulado que estos tres desórdenes probablemente forman parte de una misma categoría, que van manifestando síntomas de uno u otro problema. Dichos síntomas dependen de factores genéticos e interactúan con la edad, el sexo y las condiciones culturales y sociales de la crianza temprana de los niños. A dicha categoría, que agruparía estos tres diagnósticos, se le denomina como trastorno disruptivo del comportamiento o TDC. Los TDC se caracterizan por la aparición persistente de síntomas aislados o en conjunto del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, del trastorno negativo desafiante y del trastorno disocial a lo largo de la niñez y la adolescencia. Se manifiestan usualmente en la casa y en el colegio. Estos síntomas afectan de manera significativa la convivencia y la organización social. Producen capacidad para asumir de manera voluntaria y comprometida las normas y exigencias de la organización social desde temprana edad. Estas respuestas consisten en reaccionar desproporcionadamente con rabietas o pataletas, con irritabilidad y llanto para rechazar o evitar el cumplimiento de las normas. Este tipo de reacción es más frecuente en los niños preescolares y va disminuyendo con la edad para ser reemplazado por una tendencia a argumentar o discutir de manera beligerante, intransigente y grosera las normas con los adultos, en especial con los padres. Posteriormente, empieza a presentarse el hábito de enfrentarse y retar con agresión a la autoridad. La conducta en grupo, con los hermanos o con los compañeros, se caracteriza por un estilo hostigoso y molesto, que no se detiene a pesar de las protestas persistentes de los demás. Sin embargo, cuando las bromas y el fastidio se devuelven, hay una reacción explosiva, desmedida y descontrolada. Existe una tendencia por culpar a los otros de sus errores y mal comportamiento. Con frecuencia hay manifestaciones de envidia, resentimiento y reclamos sin justificación. Generalmente se presenta una actitud antipática, rencorosa y vengativa hacia los demás. Los síntomas de TND aparecen por primera vez en torno a los 3 o 4 años de edad. El diagnóstico de manera característica se establece pocos años después. Los niños pequeños muestran un comportamiento de oposición casi todos los días, en tanto en los mayores la frecuencia tiende a declinar. La aparición a edad más temprana y la intensidad mayor en los síntomas pueden orientar a un pronóstico menos favorable. El DSM-5 recomienda que se analicen los factores modificadores potenciales, como edad de desarrollo,
cultura y género. Señala que los síntomas deben manifestarse ante personas distintas a los hermanos. Si bien el TND muestra distribución familiar, no existe certeza en cuanto a sus orígenes genéticos. Algunos autores atribuyen este trastorno a la disciplina rigurosa e inconsciente y otros a la imitación del comportamiento de los progenitores. Según el DSM-5, este trastorno afecta cerca del 3% de todos los niños. Predomina en varones. Sin embargo, hay un intervalo amplio que, de acuerdo con el estudio, varía entre 1 y 16% cuando se presenta en niñas. En ellas, su expresión puede ser al mismo tiempo más verbal y menos manifiesta. La predicción que se integra a partir de su diagnóstico puede ser menos sólida que en los niños. Asimismo, el DSM-5 especifica la intensidad a la hora de calificar este diagnóstico. Se puede presentar leve, moderado o grave. Leve hace referencia a que los síntomas solo se presentan en un sitio, ya sea en el hogar, la escuela o con los amigos. Moderada cuando los síntomas ocurren en 2 sitios o más, mientras que la grave se presentan en más de 3 sitios. Dentro de las teorías explicativas encontramos la teoría biológica fisiológica y la teoría del aprendizaje. Dentro de la teoría biológica fisiológica se refiere a que se ha demostrado que en los niños y adolescentes con problemas de conducta existen factores heredados de tipo neurofisiológico, psicofisiológico y bioquímico, los cuales predisponen a manifestar conductas inmaduras, infantiles y de baja tolerancia a la frustración. Se sabe que la conducta agresiva está relacionada con factores bioquímicos, con sustancias que tenemos en el cerebro, y hormonales. Por su parte, la teoría del aprendizaje plantea que las características negativas del trastorno son actitudes que los jóvenes aprenden de las técnicas negativas empleadas por sus propios padres y figura de autoridad. En esto hace referencia a los castigos, gritos, golpes, ignorarlos y demás, lo cual hace que los jóvenes tengan conductas agresivas, groseras y rebeldes, ya que de esta forma logran la atención, el tiempo, la preocupación y la interacción que desean obtener de sus padres o de las figuras de autoridad. En el TND no existen patrones de crianza familiares distintos, pero se ha encontrado que muchos de los padres de niños o adolescentes con este trastorno se interesan de manera exagerada por el poder y el control sobre sus hijos. Muchas gracias.